Los productores de maíz de Huesca y Lérida se han tenido que familiarizar, por desgracia, con la Amaranthus palmeri, una mala hierba invasora con alta capacidad competitiva que desarrolla resistencias a muchos herbicidas. Investigadores del CITA están desarrollando un protocolo para controlar la plaga. Esta planta es Amaranthus palmeri, una mala hierba originaria de América que afecta al cultivo del maíz. Puede alcanzar los 3 metros de altura y solo una planta produce entre 100.000 y 600.000 semillas. Hace 5 años llegó a los campos de la litera y a día de hoy su presencia es difícil de combatir. Con una picadora, este tractor limpia las márgenes de la finca. El objetivo es cortar de raíz la mala hierba y evitar que afecte al cultivo. Un trabajo preventivo que Ramón realiza de forma periódica durante toda la campaña. Yo diría que hace unos 5 o 6 años empezó a haber alguna, pero como no teníamos conocimiento de lo que era, pero es a partir de hace 3 años cuando ya empezó a haber campos que estaban totalmente infectados, sobre todo en el maíz, que se veía más, unas plantas que eran más altas que el maíz y claro, eso, pues quieras o no, mermó mucho la producción y como no había conciencia, que es lo que tenemos que tomar todos, como no había las mismas máquinas, pues repartieron y se extendió muy rápidamente. La presencia de esta mala hierba, ¿cuántos tratamientos de herbicidas os obliga a hacer? Bueno, normalmente son 2, uno de preemergencia y el otro posterior, pero como es una hierba que nace de forma escalonada, pues hay zonas donde se tiene que realizar hasta 3 tratamientos. Y en tu opinión, Ramón, ¿cómo crees que ha llegado el Amaranthus palmeri hasta aquí? Bueno, estamos en un mundo que cada vez está más globalizado, nos llegan materias primas de diferentes partes del mundo. Entonces yo me imagino que el primer sitio donde ha entrado es por el puerto. Yo creo que Europa, no España solo, sino Europa, tendría que tener un poco más de cuidado en los puertos, así como a los agricultores, cuando hacemos un secadero de maíz, se nos exige o se nos obliga a que pongamos una limpiadora, que creo que es bueno. Yo creo que en los puertos tendría que haber algún sistema para que entrara el maíz limpio y estas malas hierbas se quedaran en el puerto, que no generaran el problema que tenemos aquí ahora, porque es mucho más costoso esto que la limpiadora del puerto. De momento, Amaranthus palmeri solo se encuentra en Aragón, en esta zona de la litera. Es por ello que el CITA ha instalado aquí 4 ensayos para analizar cómo combatir su presencia y también para enseñar a los agricultores a identificarla. Se ve claramente lo que es una planta macho y hembra. La planta hembra pues, pincha más que las plantas macho de Amaranthus palmeri. Son parcelas donde se comprueba la efectividad de distintos sistemas para acabar con el Amaranthus palmeri. Aquí se analizan distintos tipos de herbicidas, el retraso de la siembra o la realización de labores mecánicas, como puede ser el laboreo o no del campo. Hoy recoge muestras de cada ensayo para estudiar en las instalaciones del CITA, acciones que se enmarcan dentro de un proyecto de cooperación que se puso en marcha hace 3 años. Bien, las primeras noticias que tuvimos de su presencia fue hará unos 15 años y apareció en márgenes de caminos y cunetas. Ahí aparecieron los primeros unos ejemplares aislados de esta planta, de Amaranthus palmeri. ¿Y cuál ha sido la evolución durante todo este tiempo? Bueno, durante este tiempo, durante unos 7 u 8 años más, estuvo, por así decirlo, de una forma latente, pero sería en el año 2017, 2018 que observamos que se metió dentro de los campos de cultivo, concretamente en cultivo de maíz. Y eso sí que ya nos hizo alertar, porque conocíamos de antemano su peligrosidad, cómo se había comportado en otros países como Estados Unidos, Argentina o Brasil. Mientras recorremos los ensayos, Gabriel nos cuenta que los tratamientos de herbicidas han funcionado bien, pero incide que esta mala hierba genera resistencia a muchos productos. La carga genética que nos llegó de fuera ya era resistente a un tipo de herbicidas que se llama ALS. Y lamentablemente en los últimos 2-3 años estamos notando que sí, que también con el herbicida glifosato, que es un herbicida muy
de uso muy generalizado, pues están dando los primeros síntomas de que hay una resistencia incipiente a ese herbicida. ¿La siembra directa beneficia o perjudica la presencia de esta mala hierba? En siembra directa, que aquí es una práctica muy habitual en la zona, pues en origen seguramente germinarán menos plantas de Amaranthus palmeri que si se remueve el suelo, con un laboreo con vertedera, chisel, etc. Lo que también es verdad que luego es más difícil de controlar. Los herbicidas de preemergencia pues son mucho menos eficaces si se aplican sobre rastrojo, puesto que los restos de paja, el rastrojo, etc., pues no permiten que el herbicida llegue bien al suelo y por lo tanto pierde mucha eficacia, ¿vale? Hecho que no sucede si se labra el suelo, que los herbicidas son más eficaces, ¿vale? También lo mismo ocurre con, lo hemos visto aquí en este ensayo, que también las labores de control mecánico son más difíciles si se hacen sobre maíz implantado en rastrojo que si se hace sobre maíz implantado con un laboreo previo. Y en estos momentos, ¿cuál es la recomendación que hacéis a los agricultores? No podemos basar el control en herbicidas, entonces hay que aplicar toda la gama de herramientas que dispone el agricultor, pues retrasos en la fecha de siembra, retrasos unidos a falsa siembra, luego combinar con, pues si se puede, con control mecánico en presiembra y en posemergencia del maíz. Y luego pues lo de toda la vida que hemos recomendado los agrónomos y lo más importante, la rotación de cultivos, pues rotar con cultivos de ciclo estival y ciclo invernal y no aplicar siempre maíz, ¿no? Pues ir a forrajeras o algo así que mediante siegas pues nos permita un poco que no se descontrole. La semilla del Amaranthus palmeri es milimétrica, un tamaño que facilita su dispersión y que obliga a los agricultores a limpiar sus aperos para evitar contagiar otros campos. Una mala hierba que hoy se combate con ensayos para reducir su presencia en Aragón.